Este programa llega gracias a Bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Hoy con un tema de sumo interés y darle gracias a quien hace posible la realización de este proyecto, a nuestros patrocinadores. El tema de hoy, un tema que yo considero que a pesar de la importancia que tiene, es un tema que no se le presta la importancia que amerita. Y para ese tema tenemos a una persona que es experto en la materia, aparte de que es una persona que goza de mi admiración y mi aprecio. Hoy vamos a hablar sobre las demandas al personal de salud, más bien a los médicos, con el licenciado Tomás Eduardo Beliar. Si digo así, probablemente ustedes no sepan quién es, pero cuando yo le diga que es Chichi Beliar, van a saber quién es. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por esas palabras. De verdad que se nota que te traicionó el afecto. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y para mí un honor estar aquí en este programa que, según tengo entendido y por lo que ves, está dando sus pininos. Sí, y agradecerte de antemano. Sabemos que siempre ha estado dispuesto a apoyarnos. Y sí, este es el segundo episodio del otro podcast. Bueno, vamos a ver si es verdad que la segunda parte son mejor que la primera. Claro que sí, claro que sí. Vamos a entrar en materia de una vez. Dije que el tema de hoy, a pesar de ser muy importante, no se le presta, en el caso de nosotros, el personal de salud, la debida importancia en cuanto a tener el conocimiento de esos, de lo que es la demanda médica. Vamos a empezar con las demandas. ¿Son todas las demandas igual o hay diferentes tipos de demanda a la cual el personal de salud está expuesto? Mira, lo primero que tenemos que ver, tanto igual, el derecho, al igual que en la medicina, tiene distintas ramas. Por ejemplo, en medicina tú tienes un médico, que es un médico general, pero se especializa en cardiología. Igual hay médicos que se especializan en ortopedia y así en otras ramas de la medicina. En el derecho no es la excepción. Ya antes sí, al principio, en los años 70, 80 bajito, se estilaba que los abogados eran abogados de todo. Pero ya eso ha ido cambiando y ahora ya los abogados se han ido especializando. Entonces tenemos abogados especialistas en materia laboral, en materia de tierras, en materia de tránsito, en materia de asuntos de juzgados de paz, en asuntos de familia, corporativo, etcétera. Y con el pasar de los tiempos y con el crecimiento y el boom que ha tenido la medicina a raíz de la implementación de la Ley de la Seguridad Social, que abrió el abanico y comercializó realmente el ejercicio de la medicina, eso al crear una esfera tan amplia, también vino con ella las demandas. Y hay abogados que nos hemos especializado en lo que son las demandas médicas, que no es una rama del derecho per se, pero sí hay personas que nos hemos dedicado a esa materia. En materia de responsabilidad médica, tú tienes dos opciones. El paciente podría demandar tanto por la vía civil como por la vía penal. Por la vía penal solamente tiene la opción de demandar por golpes y heridas que no causan la muerte o por homicidio involuntario, cuando el paciente fallece. Esto es algo que lo hemos discutido mucho, incluso lo hemos hablado con las sociedades especializadas y con el colegio médico, porque entendemos que es muy cuesta arriba tú someter a un médico por un homicidio involuntario, sin importar de que en la génesis, en la etimología de la palabra, realmente hay una persona que falleció. Pero si lo vemos desde el punto de vista que la intención del médico es curar, como que es muy fuerte esa acusación en ese sentido. Pero lamentablemente esa es la vía que tenemos. En ese escenario, tú podrías demandar por la vía penal, apoderando al fiscal, que es el juez de la querella, interponer una querella contra ese médico. El fiscal va a investigar cómo sucedieron los hechos y tiene la facultad ya de decidir si presenta una acusación contra ese médico o no. Si entiende que hay méritos, que el médico ha violado la norma y que ha causado un daño y que ha violado la norma penal, pues entonces presenta la famosa medida de coerción para determinar garantizar que el médico se presente al proceso y luego de ahí ya inicia lo que es el proceso penal. En caso de que el fiscal entienda que esa querella que se ha interpuesto
no tiene los méritos suficientes para sostener una acusación penal, pues entonces simplemente archiva la querella y el expediente ya quedaría básicamente ahí. La otra opción, hay unas particularidades que tiene el proceso penal, pero no es la idea de eso. Hay opciones de que tú podrías objetar y no entraríamos en un proceso muy técnico. Pero en esencia esa es la parte cómo pueden ejercer la acción penal. En la materia civil, si tú entiendes que el médico violó la norma o que te causó un daño, pues entonces apodera directamente al juez y te invita a un proceso judicial. Una vez apoderado el juez, no tiene que pasar por ningún filtro, simplemente te notifica la demanda, tú tienes que hacerte representar por abogado y ya inicia un proceso donde van a ir a un tribunal, donde un juez va a instrumentar el proceso, se van a presentar las pruebas que el demandante tiene, el paciente, para demostrar que el médico cometió una falta, el médico tendrá la oportunidad de defenderse, el juez será el árbitro y luego que se escuchen las partes, que se haga un peritaje, que se ordenen las medidas que sean pertinentes para el caso particular. Luego concluyen las partes y luego el juez emite una sentencia. ¿Qué diferencia tienen estos dos procesos? En materia penal tenemos el filtro del fiscal, que tiene que pasar por el fiscal. Y segundo, lo que se persigue es una pena privativa de libertad. Si tú como médico violaste la ley en el aspecto penal, pues el juez puede condenarte a una pena privativa de libertad. Es decir, te puede condenar a una prisión según las disposiciones del código, según lo que se demuestre el daño que tú has causado, qué tipo de delito tú has cometido. Evidentemente, el proceso penal tiene la peculiaridad que tú puedes, dentro del proceso penal, también pedir una indemnización, que es lo que se llama constituirse en actor civil. Entonces tú también, al mismo tiempo que pides una condena, también tú pides una indemnización. En este proceso, el imputado, o sea, el médico que ha sido demandado por la vía penal, que se llama el imputado, tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias. Pero es un proceso muy técnico. En materia civil, no tengo el filtro del fiscal, yo apodero directamente, tenga razón o no, y el juez tiene que conocer mi demanda. Cuando instruyamos el proceso, el juez tiene la potestad de decidir si tiene méritos o no, con las pruebas que le han aportado, y lo que se persigue meramente es una reparación económica. En la materia civil solamente se busca la reparación económica, una indemnización, y en este proceso el médico no tiene que estar presente en las audiencias. Está representado por su abogado, salvo algunos casos que la ley establece que el tribunal pide que las partes vayan a comparecer y explicarle al juez a viva voz lo que tiene que decir al respecto. Bien. ¿Puede en ese proceso de demostrarse culpabilidad o inocencia, el profesional de la salud puede ejercer? Claro. Mira, hay un principio constitucional que dice, nadie puede ser juzgado sin antes de ser debidamente escuchado y sometido al debido proceso que establece la ley. Eso es lo primero. Y segundo, también hay un principio fundamental que todos conocemos, que es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe contrario. Yo soy inocente hasta que tú me demuestres que yo cometí una falta. Eso es lo primero. Segundo, recuerda que la finalidad del médico es curar. Yo siempre le digo que los médicos prolongan la vida, pero no evitan la muerte, porque en medicina no es tan exacta. Tú puedes aplicar un mismo procedimiento, un mismo tratamiento a dos pacientes con el mismo cuadro clínico y ambos responderte de manera distinta. Sí. Entonces, no es tan exacta. La finalidad del médico es buscar mejorar la salud del paciente poniendo sus conocimientos en provecho del mismo. ¿Qué resulta? El hecho de que el médico, que puede pasar, haya cometido u omitido o haya realizado cualquier hecho que haya causado un daño, su ánimo no fue dañar. Entonces tampoco estamos cuestionando que sea un buen médico o no. Tampoco estamos cuestionando la capacidad de ese médico o no. Simple y llanamente que en ese caso particular puede ser que el médico se haya equivocado. O que por lo menos el paciente entiende que el médico cometió una falta. Evidentemente, aunque sea condenado, a menos que un tribunal le revoque el exequatur, lo que no tengo conocimiento de algún precedente de eso, puede ser que haya habido alguno, pero en la jurisprudencia reciente, por el ejercicio de la medicina per se, no conozco que eso haya sucedido. Podría suceder. Podría. En un caso muy particular. Y un colega, un médico, con el mismo caso, ¿pudiera tener las dos demandas? O sea, los dos tipos de demandas. No. Hay un principio en derecho
que se llama el principio electa una vía. Si tú elegiste la vía civil, ya tú no puedes dejarla y volver a la penal. Tú tienes un plazo para demandar. En materia civil son 2 años. Hay una discusión con algunos juristas que entienden que es 1 año, que son 6 meses, pero ya la Suprema decidió eso. La relación médico-paciente es una relación contractual, donde se tipifica un contrato perfecto. No necesariamente el contrato tiene que ser escrito. La doctrina lo que establece es que el contrato es un acuerdo de voluntades. Desde el momento que el paciente entra al consultorio y tú aceptaste brindarle tu servicio y él aceptó pagar tus honorarios, hay un contrato. Entonces eso ya la Suprema lo ha definido. Es una relación contractual, tiene 2 años para demandar por la vía civil. ¿Qué resulta? Si yo acciono por la vía civil, incoo la demanda, ya no puedo devolverme para incoar mi querella o mi demanda por la vía penal. Por la vía penal. Ahora, por la vía penal es distinto. Yo puedo iniciar mi acción penal conjuntamente constituyéndome en actor civil y una vez iniciado el proceso, yo puedo desistir del proceso penal para continuar solamente con la parte civil por lo civil. Eso sí es posible. Pero del civil devolverse a lo penal no es posible. Otra pregunta que yo tengo que me llama mucha la atención. El centro donde yo laboro. ¿Hasta dónde el proceso legal es del médico? ¿Es del centro? ¿Puede haber afectado desde el punto de vista legal en un caso tanto el centro como el médico? ¿Y hasta dónde sigue el médico y el centro el camino juntos? Mira, en un proceso de este tipo. La profesión de la medicina es una profesión liberal, donde el médico ejerce su profesión de manera libre sin ningún tipo de subordinación. Por ejemplo, tú eres un especialista, tú eres nefrólogo, tú tienes tu consultorio. Tú trabajas en una institución de prestigio. En esa institución tú tienes un consultorio que tú pagas un alquiler. O sea, a ti ninguna autoridad de la clínica te dice, mire, doctor Cruz, usted tiene que tratar a este paciente bajo esta directriz. No. Usted ejerce su profesión en base a la experiencia que usted tiene y usted es responsable de sus hechos. Como no existe un vínculo de subordinación, la clínica no te impone cómo tú debes ejercer. Tú eres un médico que pagaste un dinero para pertenecer al staff y alquilar un consultorio donde tú vas a brindar tu servicio. Entonces, tú eres responsable de tu proceder. Entonces, ¿cuándo es responsable la clínica? Cuando el hecho que causó el daño o que se alega que causó un daño lo ha ejercido un personal que tiene un vínculo de subordinación con la institución. Por ejemplo, cuando el médico es empleado de la clínica, en ese caso sí trabaja bajo una subordinación. ¿Por qué? Porque cumple un horario, devenga un salario, tiene una jerarquía. Está en la seguridad social por la clínica. Sí, es un empleado asalariado. Eso es lo que da la subordinación. En tu caso, tú no tienes que cumplir un horario. Tú vas a tu consultorio en las horas que tú quieras ejercer, dar consultas. A ti no te pagan un sueldo. Tú lo que cobras es por los servicios que tú prestas a los pacientes y a las ARS. Entonces, esa es la diferencia. La clínica no es responsable, y eso también la Suprema ya lo ha establecido, de que si no existe el vínculo de causalidad de subordinación, la relación, como llamamos en derecho, la relación comitente-preposé, entonces no es responsable la clínica del actuar del médico. ¿Y en el caso de que el colega labore en la parte pública? Mira, ahí hay una discusión interesante. El problema es que cuando el médico trabaja en una institución pública, sí hay una relación comitente-preposé, porque el médico es un empleado. ¿Pero es un empleado de quién? Del Estado. Cuando es un empleado del Estado, entonces en principio el Estado es inembargable, pero es demandable. Pero para tú, cuando hay un conflicto entre particulares, entre tú y yo, bueno, pues tú y yo no vamos a un tribunal ordinario. Pero cuando ese conflicto es entre un particular y el Estado, entonces ya hay tribunales especializados que son los que deben conocer esas demandas, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces ahí hay una discusión de hasta qué punto hay tribunales que se abocan a conocer ese tipo de demandas cuando son del sector público, pero hay otros tribunales que lo declinan al Tribunal Administrativo. Y eso es lo que entiendo que es más sano por tratarse de que el médico es un empleado del Estado. En ese caso,
a quien tú tienes que demandar, aunque demandes al médico por el hecho personal, el responsable de cubrir cualquier indemnización a que sea condenado sería el Estado. Sí, ok. Paréntesis. Siempre y cuando el hecho que generó el daño haya sido realizado en un hospital público. Porque los médicos trabajan en hospitales públicos, pero también en el privado. Sí. O sea, tenemos que delimitar dónde fue el hecho. Ok. Aparte de mala práctica, ¿qué otro tipo de demanda o cuáles son las más frecuentes para el personal de salud? Mira, los médicos no están exentos a ser demandados laboralmente por sus empleados, no están exentos a ser demandados por un accidente de tránsito, no están exentos a hacer que se interponga querellas contra ellos porque agredieron a una persona, por lo que sea, porque es un ciudadano común. Ahora, en el ámbito de la medicina, solamente se puede demandar a un médico o a un personal de salud, siempre y cuando sea por la aplicación del ejercicio de la medicina, que eso es lo que haya causado el daño, sería por daños y perjuicios, que la ley lo establece, o por lo que te decía. Por ejemplo, hay médicos que le cortan un brazo a una gente y no pasa nada. El médico coge un cuchillo, literalmente. ¿Sabes que los médicos, eso es un taller de mecánica cuando entran a un quirófano? Y te sacan un serrucho y te sacan una sierra. Un médico me abre y me mete una pinza para allá y me saca órganos y no pasa nada porque es con el fin de curar. Ahora, si ese médico sale, se bebe 2 tragos, tiene una discusión de tránsito y coge su bisturí y le da una estocada a una persona, ya esa, la misma ranura que le hizo a ese paciente no fue con el fin de curar. Entonces, para tú demandar por la vía penal, por eso decía, golpes y heridas que no causen la muerte o el homicidio involuntario. Ya ahí se tipifican en los golpes y heridas, si la lesión es de más de 1 mes, de 6 meses, se van tipificando el tipo de delito y la pena que conllevaría. En materia civil, daños y perjuicios. Hay un principio, la ley establece que todo aquel que por su culpa o por su omisión causa un daño a otro está en la obligación de repararlo. Y en base a eso es que nos circunscribimos en la demanda. Tú me causaste un daño, yo tengo una relación contractual contigo, tengo un contrato donde tú me ibas a curar, pero tú me causaste un daño y ese daño que tú me causaste, tú tienes que repararlo. Me causó un perjuicio. Sí. Entonces ahí tiene que haber un daño y un perjuicio y un vínculo de causalidad entre el hecho, el daño y el perjuicio. Bien. Si en un caso hay varios médicos, como se da, que hay varios casos donde tenemos la oportunidad de trabajar 4 y 5 especialidades diferentes, y hay uno de los colegas que presenta o que le presentan una demanda, ¿cómo se maneja eso los demás colegas? Mira, yo soy de lo que sostengo que ya la medicina individual no existe. Ya la medicina en equipo, que hace 15 años nosotros empezamos a hablar de eso, que se empezó a estilar, antes era la excepción. Ya no hay forma, es muy difícil que tú tengas un paciente tú solo. Siempre hay un cardiólogo, siempre hay un neumólogo, siempre, o sea, es la medicina en equipo, sobre todo en los pacientes que se internan. Porque quizás tú como cirujano haces una intervención de tu especialidad de nefrología, pero el paciente se complica, ya el paciente va a cuidados intensivos. Sí. Aunque tú eres el médico cabecera, quien lo va a seguir es el intensivista. Pero resulta que el paciente, por el tiempo de encamamiento que tiene, te hace una neumonía. Ya entonces entra el neumólogo. O sea, ya la medicina en equipo es la realidad y es lo que se estila. Entonces ahí va a venir, cuando hay multiespecialidades trabajando un mismo paciente, va a depender de la destreza tanto académica como la solvencia moral y ética que pueda tener el abogado. Cuando tú ves que en una demandan al médico, al portero, a la enfermera, al guachimán, al vecino, de repente tú lo ves y tú dices, mira, ya para mí eso pierde credibilidad. Porque tú lo que estás buscando es ver si alguien mete al medio al otro o alguien se equivoca. La patada del abogado, como se dice. La patada del abogado, correcto. Entonces, no digo que en un caso no pueda haber que
que dos especialidades cometan un error o un error continuo, que yo cometo el error, pero tú que sigas al paciente no te percatas, podrías incurrir en una responsabilidad, podría pasar, pero la responsabilidad es individual. Entonces, cuando llega un caso donde hay varios médicos, varias especialidades, bueno, pues cada especialidad va a defender su tesis o su actuar, si cumplió con los protocolos médicos o no, y cada uno irá delimitando la responsabilidad. Ojo, el 97-98% de la demanda por negligencia médica o por supuesta mala práctica médica, no existe tal mala práctica. Es porque la gente entiende que cuando se obtiene un resultado no esperado, el culpable es el médico. Y eso a veces es difícil que los pacientes lo entiendan. Pero, como te decía ahorita, los médicos no son Dios. O sea, ustedes lo que tienen que demostrar o tendrían que demostrar en una demanda es que tú violaste el protocolo, fuiste negligente, imprudente o trabajaste con impericia. La imprudencia es cuando tú haces algo que no debiste hacer y lo hiciste. Por ejemplo, si tú vas a operar a un paciente, tú tienes que tener su prequirúrgica, tú tienes que tener un hemograma. Entonces, si tú no tienes esos requisitos mínimos que te requiere el protocolo y tú lo entras a cirugía, tú fuiste imprudente. Sí. Entonces, negligente es cuando tú tienes que hacer algo y no lo haces. O sea, hay una diferencia en eso. Y la impericia ya, que tú no tienes la capacidad. Pero te digo, es muy raro ver casos donde realmente hay una mala práctica per se. Porque de verdad que la gente se va más por la emoción de no aceptar el tratamiento. A veces los pacientes te demandan porque no cumplieron con el tratamiento que el médico le indicó, pero el culpable es el médico. O sea, es muy cuesta arriba sostener una demanda médica. Hay casos que sí, hay faltas. Y se pueden probar. Y se han probado, y los jueces en eso son muy, muy acuciosos. ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a un colega que tenga una demanda y obviamente que la pierda? Mira, lo peor es que lo condenen. Eso es lo peor que puede pasar. Si te condenan por la vía penal, lo peor sería que te condenen a una pena privativa de libertad, que te condenen a prisión. Y ahí te congelan la cuenta también. No necesariamente, porque si nada más te condenaron a prisión, tú no tienes ninguna deuda económica. Pero generalmente, como te decía, la querella penal, la demanda penal, viene acompañada de la acción civil. Entonces te pueden condenar a pena y te pueden condenar a pagar una indemnización. No se estila que condenen a un médico a prisión. No se estila en materia penal. Ahora con las nuevas leyes, los jueces están buscando un bajadero y dicen, bueno, yo te voy a condenar a 1 año de prisión suspendida. Eso significa que te condené a 1 año de prisión, pero tú no la vas a cumplir. Simplemente tú vas a durar 1 año, como dicen los gringos en probation, que tú no puedes tener problemas con la justicia, que tienes que estar... Y salir del país. Sí, sí, te permiten salir del país, tienes que informarlo. Tú ves como... es una forma de detenerte, una medida de coerción, y lo acompañan de una indemnización. Eso es lo que más se estila. Pero por el ejercicio de la medicina, el otro día me decía un colega que sí, que hay un precedente, yo no lo conozco. Porque es que es muy cuesta arriba tú condenar a un médico a meterlo preso por el actuar de su especialidad, por un resultado que no fue culpa de él. Ahora, no es lo mismo cuando un médico comete una violación penal como en su función como médico. Un paciente que agrede sexualmente a una paciente en su consultorio, eso no es una mala práctica. O que lo estafa, eso se puede ver. O que tú hagas una estafa. Eso no es una negligencia médica, eso es una estafa. Porque ahí tú no vas con el fin de sanar, como tú has mencionado varias veces. Ahí ya es una acción penal per se, una violación a la ley, y eso tiene otra connotación. Pero por el ejercicio de la medicina es muy cuesta arriba. Y lo segundo que te puede pasar es que te condenen a pago de sumas económicas. Yo puedo tener una póliza, un seguro para demandas. Hay centros, por ejemplo, yo no tengo ese inconveniente porque el centro de prestigio donde yo laboro, como tú mencionaste, me exige para poder ejercer una póliza. Y eso me da cierta protección. Pero hay centros... Además de que tienen buenos abogados. Claro que sí. Y la asesoría. Valga la payola. Sí. Pero hay centros que lamentablemente y colegas que desconocen que hay póliza y
y no tienen como esa protección legal que tenemos, por ejemplo, los que trabajamos en la Clínica Unión Médica, que es donde yo laboro. Mira, yo no creo que pueden tener, yo creo que deben tener. Debe ser el norte de todo médico antes de ejercer, tener una póliza de responsabilidad civil privada con una compañía aseguradora acreditada. No tengo ningún vínculo con ninguna compañía aseguradora. Y a veces me llaman y me dicen, ¿pero qué compañía tú me recomiendas? Yo, busca una que sea acreditada. Aquí hay muchas que tienen la póliza y son muy buenas. Lo que yo no recomiendo es que tú te vayas a sacar una póliza de responsabilidad médica en una compañía de seguro que está comenzando. Cuando tú tienes compañías ya estables. Segundo, antes de tener una póliza con una compañía aseguradora cual sea, verifiquen en la superintendencia de seguros si esa compañía está registrada como compañía aseguradora para que garantice lo que tú vas a invertir. Y tercero, yo siempre le digo a los médicos, tú tienes un vehículo, los médicos que están a cierto nivel, entiendo que tienen vehículos de 2017, 2018 para acá, y pagan 40, 50, 70 mil pesos al año por el seguro de vehículo. Y hasta más. Y hasta más. Sin embargo, ese vehículo se lo puedes chocar, te lo pueden robar, se te puede desbaratar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué no tener una póliza que te garantice el ejercicio de tu medicina, que es donde tú produces y donde tú has creado tu patrimonio? No hace sentido no hacerlo. Y estoy seguro que un seguro de responsabilidad médica puede ser menos costoso que asegurar un vehículo del año. Claro que sí. Esos colegas que son reincidentes con asuntos, no que se demuestra su culpabilidad, pero que sí han tenido varios casos, que se trata igual. ¿En qué sentido? Por ejemplo. ¿A nivel de la póliza o a nivel de la justicia? No, a nivel de la justicia y la implicación. Mira, hay un caso que nosotros manejamos donde una paciente demandó a la doctora, a la enfermera y a la institución, porque ella fue con un dolor estomacal y en la clínica le pegaron una diabetes tipo 2. Le pegaron una diabetes tipo 2. Pero más lejos se fueron. Ellos alegaban que cuando la enfermera le puso el suero, le pinchó el nervio y esa pinchadura le causó una desmielinización del nervio. O sea, para los que no son médicos quizás dirán, no entiendo qué quiere decir eso. Desmielinización del nervio es cuando tú tienes los cablecitos del teléfono, que tienen el cablecito de cobre y un plástico de color. Ese plástico de color es la mielina que cubre el nervio. El nervio es el cobre. Las personas que tienen diabetes de larga data, eso se va desgastando con el tiempo. Esa es la neuropatía diabética. Una neuropatía del nervio. Entonces, eso se va desgastando. Eso es imposible que tú lo puedas causar con una punción. Pero segundo, es imposible que tú puedas pegarle la diabetes a una gente. Sin embargo, fue demandada esa doctora. Nosotros duramos 5 años. Estamos en la Suprema. Estamos esperando que la Suprema decida. Pero perdieron en primer grado, perdieron en segundo grado. Y es una demanda que no tiene ni pie ni cabeza. Después nosotros pudimos demostrar que la paciente tenía 15 años siendo diabética, pero que ella no se lo había dicho al seguro. Y al ponerle en el seguro le causó por una daño, preexistencia. Por una preexistencia. Y ella tenía esa situación con el seguro. Entonces, es muy cuesta arriba que tú le sostengas a un médico que fue sometido a un escrutinio ante un juez y que haya salido que no cometió ninguna falta, que tú tengas algún prejuicio con él. Lamentablemente, los médicos siempre van a estar expuestos a la demanda. Yo le digo a los médicos, no tienen que tener miedo. Simplemente cumplan con los protocolos, obtengan su consentimiento informado, hagan lo que ustedes hacían cuando eran residentes, escriban, tengan buena asesoría de médicos. Cuando se les presente cualquier duda o cualquier inquietud, buscar asesores legales que lo puedan orientar, cómo manejar el caso. Y muy importante, nunca ver a la institución como el enemigo. La institución No, al contrario. La institución es tu aliada. Para eso hay una dirección médica, para eso hay un equipo administrativo, para eso hay un consejo, que cuando, incluso los comités que existen dentro de las instituciones, cuando se presentan situaciones, siempre es bueno, me está pasando esto, ¿cómo lo manejo? En el momento. Y eso les prometo que les va a evitar mucho dolor de cabeza. Yo puedo contrademandar. Por ejemplo, ese caso que tú mencionaste prácticamente es algo absurdo. Incluso la paciente estafó al seguro porque le omitió un dato importantísimo. Yo como médico ya se demostró mi inocencia.
pero ese trayecto yo me afecté, dejé de ir al consultorio, afectó mi imagen, hasta emocionalmente pude estar afectado. ¿Yo puedo contrademandar? Esa es la pregunta que más me hacen. Legalmente sí puedes. Puedes hacerlo. Eso se llama una demanda reconvencional. Tú me demandaste a mí, yo en el mismo proceso te demando a ti y el juez va a tener, no solamente que me va a descargar, sino que también yo quiero que te condene. Legalmente eso es posible. En materia médica yo no lo recomiendo. Ok. Después ya en una consulta te explicaría más, pero no lo recomiendo. Yo creo que el mejor resultado para un médico es la satisfacción de que su caso sea conocido y que sea absuelto o descargado. Ya para terminar, ¿qué tú recomiendas? Dime recomendaciones para los centros, los colegas que están empezando. Hay muchos colegas que hacen su especialidad afuera y vienen a establecerse aquí. Quizá el sistema no es igual. ¿Qué recomendaciones ya para terminar? Mira, lo primero que yo recomiendo es una buena relación médico-institución. Eso es vital. Siempre tener la confianza de acercarse a la dirección médica, siempre a la institución. Tener buenos asesores legales que conozcan la materia, que cuando se te presente una situación tú puedas decir, mira, ¿qué hago? Me está pasando esto. Y lo más importante es hacer lo que establecen los protocolos. Escribir, no utilizar abreviaturas. Cuando tú pones una indicación, eso de seguir tratamiento igual, se presta mucho a confusión. Verificar, siempre escribir con letras claras, las órdenes, las evoluciones, tener todo eso claro. Y tener una buena relación con el paciente y los familiares. Ustedes no se imaginan lo importante que es esa parte humana cuando el médico tiene empatía con el paciente. No es que tú vayas a ser su mejor amigo, pero que tú entiendas que ese paciente no está ahí porque quiere estar de fin de semana en la institución. Ese paciente tiene un problema de salud. Sus familiares tienen un problema de salud. Encima de eso, uno a veces el médico no conoce la situación económica por la que están atravesando. Y a veces hasta un mal comentario. Yo le digo a los médicos, yo entiendo que tú eres un ser humano, que tienes problemas en tu casa, que tienes deuda, que tienes problemas con la esposa, que tienes situaciones con la institución. Es normal. Pero lamentablemente el paciente no tiene la culpa. No tiene la culpa. Usted tiene que tener una buena cara, ser profesional. No es que usted vaya a ser más gracioso que nadie, pero sí tener empatía con el paciente y los familiares. Dar la cara, informarle al paciente. Siempre, siempre, siempre obtener el consentimiento informado con tiempo. Explicarle al paciente todo, pronóstico, diagnóstico y expectativas. Y yo creo que con esas recomendaciones es suficiente. Quedan blindados. Y obviamente tener una buena póliza de responsabilidad civil. Sí. Si algún colega o algún centro de salud quiere contar con tus servicios, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te localiza? ¿Dónde puede buscarte? El nombre mío los datos míos son muy públicos, pero nuestra oficina, Dr. Tomás Beliar y Asociados, estamos en la República de Argentina, al lado del Colegio de Abogados, y nuestros teléfonos son 809-971-9701. Ahí nos pueden localizar. Y ya con la referencia suya que lo llamen, entran por el carril de adentro. Darle las gracias al licenciado Tomás Eduardo Beliar, Chichi Beliar. Creo que el tema ha sido bien explicado. Todavía tenemos nosotros los colegas que empaparnos un poco más de eso, porque es muy importante. Y más los que no tienen, los que no trabajan en centros que tienen esa estructura bien organizada. Darles las gracias. Recuerden seguir apoyando este proyecto, suscribiéndose, compartiendo el contenido y dejando su comentario. Y recuerden, cualquier asesoría legal desde el punto de vista médico pueden contar con los servicios de el licenciado Chichi Beliar. Muchas gracias. Concluimos en el día de hoy. Hasta una próxima entrega del otro podcast. Este programa llega gracias a